Bueno, vamos a presentar a la segunda charla de esta tarde, que se llama Prioridades de conservación en la biodiversidad marina, que es básicamente el ejercicio de cómo seleccionar en este universo tan grande marino cuáles son las prioridades para la conservación en México. Y nos las va a presentar Melanie Kolb. Ella estudió Geografía Física en Alemania, hizo su maestría en Biogeografía y Geomática también en Alemania, y actualmente está terminando sus estudios de doctorado en la UNAM. Desde 2005 trabaja en Conavio en diferentes aspectos de planeación de la conservación como analista de información espacial de biodiversidad. Muchísimas gracias, Melanie. Adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero me gustaría mencionar de que, bueno, yo estoy presentando este estudio, pero en realidad muchas personas han participado y las que más hemos trabajado intensamente con este tema somos mis compañeros de Conavio, Verónica Aguilar, Diana Hernández y yo. Y me gustaría no solo presentar el ejercicio en sí, sino también dar primero un poco de contexto de cómo se ha desarrollado ese tipo de estudios. Así que érase una vez, en los lejanos años 90, cuando se empezaron a diseñar las primeras políticas internacionales de biodiversidad. Y finalmente en el año 93 se conformó la Convención Internacional de Diversidad Biológica por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y esta convención tiene como objetivos la conservación de la biodiversidad, el uso sustentable de la misma y la participación justa de los beneficios derivados de este uso. Dentro de esa convención existe un programa de trabajo sobre áreas protegidas y este programa de trabajo intenta reducir en forma significativa la pérdida de la biodiversidad global y proteger los recursos naturales esenciales. Eso a través de áreas protegidas ecológicamente representativos y eficazmente gestionados. Un punto de partida para lograr estos objetivos es el análisis de vacíos y omisiones en conservación, también llamado gap analysis por su significado en inglés. Y este análisis realmente es lo que está atrás del estudio de prioridades en conservación de la biodiversidad marina. Bueno, no solo marina, sino en realidad para toda la biodiversidad. Y la pregunta es, ¿por qué priorizar? El doctor Iglesias ya expuso sobre los diferentes impactos y problemas que estos impactos causan en la biodiversidad y la disponibilidad de recursos. De esos problemas destacan la sobreexplotación y la destrucción de hábitat y estos mecanismos llevan a una situación donde estamos nosotros como humanos compitiendo, digamos, con ecosistemas naturales, porque todos necesitamos vivir de algo, todos necesitamos comer, vivir en algún lugar. Entonces, todas nuestras actividades son, al final de cuentas, sostenidas por recursos naturales, directamente o indirectamente. Y a la vez estamos destruyendo justamente esos recursos que nos sustentan. Entonces es importante con ese conflicto llegar a una solución viable para las dos partes, para que podamos vivir nosotros, pero también dejar vivir a los demás organismos que además nos proveen estos recursos naturales. Uy. Y en el contexto de la gran diversidad biológica en México, pues esta tarea no es nada fácil y por eso se conformó un grupo de trabajo de más de 260 participantes coordinados por Conavio y la CONAMP para llevar a cabo esta tarea, y este grupo de trabajo ha decidido ampliar los análisis en el contexto de una serie de publicaciones que se llama Capital Natural de México, y
además también se ha decidido de separar los análisis para los diferentes ambientes terrestres, de aguas epicontinentales y marinos, para poder trabajar cada ambiente con su debido cuidado y profundidad. Entonces, los análisis de vacíos y emisiones consisten en 3 pasos. El primero es identificar y definir sitios prioritarios, dónde están los sitios que realmente necesitan ser conservados. Después se establecen los vacíos y omisiones como tales, que consiste en comparar los sitios prioritarios con áreas de conservación. De esta manera se puede establecer cuáles sitios prioritarios ya están dentro de algún esquema de conservación y cuáles no lo están, o sea que necesitarían ser cubiertos por alguna herramienta de conservación. Y estas necesidades, digamos, de conservación son justamente los vacíos y omisiones. El fin último de todo este ejercicio, al final, es derivar recomendaciones explícitas para mejorar la representatividad de ambientes marinos y costeros en las áreas protegidas. Ahora, ¿cómo se puede priorizar la necesidad de conservación? En los otros ambientes existe ya, bueno, otros ambientes me refiero a la biodiversidad terrestre y de aguas epicontinentales, ya existe suficiente información para aplicar algoritmos de priorización que permiten un análisis sistemático de las prioridades. Sin embargo, en el ambiente marino, esto todavía no ha sido posible por la falta de información. Como también ya se mencionó antes, pues hay mucho menos investigación y datos disponibles para los mares. Y un ejemplo, aquí quedó un poco pequeño, pero el mapa aquí arriba muestra las partes rojas, son los registros de peces en el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad. Y se puede ver que existen ciertas aglomeraciones, por ejemplo aquí en el Golfo de California o en el Pacífico sudcaliforniano, mientras que en otras zonas, como por ejemplo aquí en el Pacífico tropical, pues casi no hay registros. Eso quiere decir que la información que tenemos hasta el momento es muy parcial y muy sesgada a ciertas regiones que han sido más estudiadas. Por esta razón hemos tenido que recurrir a la ayuda de 45 expertos para, con su ayuda, definir estos sitios prioritarios. Para ese fin, organizamos un taller de expertos que utilizó la información disponible, tanto taxonómica como cartográfica, y también ya para algunas regiones ya existían ejercicios de priorización, esos también fueron un insumo para el taller. Y entonces con estos insumos, además de una lista de objetos de conservación, que son las especies o ecosistemas a conservar, los expertos llegaron al final a una propuesta consensuada de cuáles deberían ser los sitios prioritarios. Después siguió también una fase muy importante de validación y de ajustes a detalle de los sitios prioritarios, en la cual se incorporaron 52 revisores, además de los expertos participantes. Y el último paso, ya después de establecer los sitios prioritarios, era la definición de vacíos y omisiones. Y las propuestas de conservación, todas derivadas a partir de la representatividad de los sitios prioritarios en las áreas protegidas. Esto es el mapa de los sitios prioritarios. En total son 105 sitios que cubren más de 34.000 kilómetros cuadrados. 79 de estos sitios son costeros y 26 sitios de mar profundo. Eso significa que aproximadamente 3/4 partes de estos sitios prioritarios están en la zona costera y aproximadamente 1/4 en
en la zona del mar profundo. En cuestión de área, que son las cifras aquí en rojo, es un poco diferente, pero bueno, aproximadamente. Sí. El hecho de que fueron delineados sitios prioritarios de mar profundo muestra también el gran avance que hay en la investigación de estos ambientes que apenas estamos conociendo. Sin embargo, ya existen múltiples impactos y amenazas a estos ambientes, sobre todo la pesca de arrastre, que consiste en arrastrar una red por el fondo marino, y esto es más o menos lo que ocurre. Antes de la pesca de arrastre hay comunidades de esponjas y corales de profundidad con sus organismos acompañantes como peces y otros invertebrados, y después de que pasa la red de arrastre queda más o menos algo así, o sea, está completamente desintegrado y solo quedan fragmentos de lo que había antes. Y bueno, ahora uno podría pensar, bueno, pues si pasa por ahí un barco de vez en cuando, bueno, no puede ser tan grave, pero realmente la pesca de arrastre pues es un gran problema. Esta imagen muestra estas cosas amarillas anaranjadas, muestran rutas de pesca de arrastre en el norte del Golfo de México, y como se puede ver, pues es una gran telaraña, o sea, realmente el impacto es muy extenso. Y regresando al mapa, uno podría pensar que los sitios cubren especialmente las costas, pues casi uniformemente. Sin embargo, si uno considera la distribución de las unidades, digamos, naturales, llamadas ecorregiones, esta situación cambia un poco. Aquí otra vez el mapa que también ya vimos de las diferentes ecorregiones marinas de México. Resulta que la mayoría de los sitios prioritarios están en el Golfo de California. La cifra negra es en cuestión de número de sitios y la cifra roja es la extensión en área. Otra ecorregión importante en cuestión de cantidad de sitios prioritarios es el sur del Golfo de México, y las ecorregiones con más sitios de mar profundo están en el lado Pacífico, con 23% en cuestión de área en el Golfo de California, 43% en el Pacífico transicional mexicano y 21% en el Pacífico centroamericano. Esto es debido a la estructura geológica de esta zona, porque existen, bueno, aquí primero estas son las profundidades, el mapa atrás, y esta es la zona más profunda en los mares mexicanos, que es la trinchera mesoamericana, que resulta por procesos de subducción, o sea, la placa oceánica, en este caso la placa de Cocos, es subducida abajo de la placa de Norteamérica, que es continental, y aquí en el Golfo de California es debido a zonas de crecimiento de suelo oceánico y cordilleras oceánicas resultantes con montes submarinos, etc. Y aquí un ejemplo también, lo que vimos un poco antes, esto es también en la cuenca de Guaymas, con una zona de crecimiento del suelo oceánico, y estos puntitos amarillos son montes submarinos que se generan por el mismo, bueno, en relación con el mismo proceso de crecimiento, y otra vez pues las ventilas hidrotermales que ya vimos hace rato. Una vez que ya teníamos los sitios prioritarios, todos de estos son prioritarios, sin embargo, nos hicimos la tarea de priorizar aún más dentro de estos sitios prioritarios en 3 niveles, en importante, muy importante y de extrema importancia. Y algunos sitios de extrema importancia son, por ejemplo, en la zona costera, el Alto Golfo de California o Cabo Catoche, que es este sitio aquí,
O por ejemplo, en Mar Profundo, de hecho, todos los sitios de Mar Profundo fueron clasificados por los expertos en el nivel de extrema importancia, como son el volcán submarino de Chapopote en el Golfo de México o los montes submarinos del Pacífico Oriental. Y hay otros sitios de Mar Profundo, por ejemplo, como el archipiélago de Revillagigedo, que está conformado por islas y las zonas marinas adyacentes. Los vacíos y omisiones en conservación de la biodiversidad marina mostró que nada más 18% de la superficie de los sitios prioritarios está incluido en áreas protegidas, que es bastante poco, pero que 50% en cuestión de números de sitios tienen alguna coincidencia con áreas protegidas. O sea, las áreas protegidas que existen están bien ubicadas, pero son demasiado pequeños, digamos, en su área. Y también vimos que las áreas protegidas estatales en cuestión de conservación marina tienen muy poco peso, es menos de 1% del área de los sitios prioritarios que coinciden con algún área protegida estatal. De los 105 sitios que hemos establecido, 49 sitios son vacíos, o sea, no tienen absolutamente ninguna porción dentro de un área protegida, que son 47%, o sea, casi la mitad de los sitios, y 29 sitios son omisiones que nosotros establecimos un sitio que tiene menos de 20% de su área dentro de un área protegida. Y esto hace que en total casi 3/4 de los sitios prioritarios están subrepresentados en el sistema de áreas protegidas en México. Ahora, regresando a los sitios de extrema importancia que había mencionado antes, podemos ver que hay una situación bastante diversa de esos sitios de extrema importancia con respecto a vacíos y omisiones. Por ejemplo, el Alto Golfo y el Cabo Catoche están prácticamente cubiertas por áreas protegidas, mientras que los sitios de Mar Profundo no tienen absolutamente nada de herramientas de conservación. Y en el caso del archipiélago de Revillagigedo, es un caso típico que encontramos en muchos otros, donde las islas sí están protegidas, pero la zona marina no es parte del área protegida. Este estudio fue publicado en el año 2007, ya lleva algunos años, y para mostrar lo que ha pasado en el Inter, bueno, al menos hasta el 2010, aquí una diapositiva que muestra las áreas protegidas nuevas para el Golfo de California, con los cuales fueron cubiertas dos vacíos de Mar Profundo. Una son las ventilas hidrotermales de la cuenca de Guaymas y la otra la dorsal del Pacífico Oriental, que es esta aquí. Y además hubo otros sitios donde se disminuyeron las omisiones, como aquí, por ejemplo, en Bahía de Los Ángeles y aquí en Isla Espíritu Santo. Las conclusiones de este estudio son que, como ya he mencionado, las áreas protegidas costeras y marinas que existen coinciden bien con las áreas, con los sitios prioritarios. Sin embargo, hace falta establecer mucho más áreas y también en algunos casos extender los que ya existen. Y esto se debería llevar a cabo con una prioridad para los vacíos de prioridad extrema. Este estudio ha sido el marco de referencia para la conservación costera y oceánica, no solo dentro de CONABIO, donde es utilizado para un sinfín de otros análisis, sino también ha sido retomado como marco importante por otras instituciones, como por ejemplo la CONAMP, o también para otros trabajos relacionados con la
conservación, como el ordenamiento ecológico costero del Golfo de México y el Mar Caribe, o por ejemplo un trabajo sobre municipios prioritarios costeros en México. También, como ya he mencionado, con la cuestión de actualización de áreas protegidas y vacíos y omisiones, esto es un proceso adaptativo. Es necesario darle, digamos, una segunda vuelta en algún momento para poder tomar en cuenta los nuevos desarrollos, con un especial énfasis en impactos y amenazas a la biodiversidad y también la integración mar y tierra, que ha sido un aspecto que hasta ahora pues, no se ha podido incluir del todo. Y esto sería todo. ¿Tienen alguna pregunta? Gracias por su charla, doctora. De por sí en tierra no es tan sencillo el hecho de vigilar esas zonas protegidas en el mar y en zonas remotas, ¿no? ¿Cómo es que se hace una política o apenas van en el estudio y después se van a establecer? Gracias. Sí, bueno, las áreas protegidas no son dominio de la CONABIO, sino de la CONAMP, que es la Comisión Nacional para las Áreas Naturales Protegidas. Y sí, definitivamente un gran problema es de que existen y siguen existiendo los llamados parques de papel, o sea, de que nada más existe el decreto, pero realmente en el campo pues, no se nota que sea un área protegida. Y eso también tiene que ver con la falta de financiamiento o también de recursos humanos para poder cubrir pues estas, o más bien implementar pues, las áreas protegidas de verdad. Sin embargo, pues la CONAMP sí está trabajando en eso y sí hubo avances significativos para varias áreas protegidas, pero sigue siendo un problema, definitivamente. ¿Alguien más? Disculpe, en áreas terrestres tengo entendido que las áreas prioritarias se definen en base a endemismos. ¿Es lo mismo en las marinas? Como mencioné, el proceso ha sido muy diferente de la priorización terrestre, pero sí, se utilizaron también especies endémicas para establecer sitios prioritarios. Sí. Mañana precisamente vamos a tener 2 charlas sobre la priorización terrestre, en donde entran muchos criterios, no solamente las especies endémicas, sino muchos otros criterios. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues muchísimas gracias, Melanie. No, de nada. Los que quieran un mapa, hay mapas para los que quieran recoger un mapa, y les comento otra vez, la información está en el sitio web www.biodiversidad.gov.mx, y esta información se pone a disposición pues, de organismos gubernamentales, pero también de la sociedad civil, para que pues, se informen y ustedes puedan asimismo poner presión sobre el manejo de estas áreas. Si les quedan dudas sobre todos estos temas, pueden consultar a la CONABIO. Tenemos un servicio de consulta en donde nos pueden, por correo electrónico a cervext@conabio.gov.mx, pueden hacer sus consultas. Se da consulta pues desde a organismos de gobierno hasta niños que están haciendo su tarea. Y lo que necesiten información pueden pedirnos, si no está, pues nosotros vemos cómo podemos subirla a la página de internet. Hay muchas novedades en la página de internet que pueden ver cómo identificar los árboles de la ciudad. Hay sitios sobre las aves, las 1080 especies de aves en el país, cada una tiene información. Entonces es poco a poco que se familiaricen.